De la unidad 4 vamos a estar viendo un poquitito la parte de derivadas parciales y algunos complementos de lo que son eh, los cálculos con derivadas parciales, ¿verdad? Bueno, la semana pasada empezamos con derivadas parciales, ahora empezamos a ver un ejercicio en realidad vimos, ¿verdad? Para entender un poco el concepto de lo que significaba la parte de derivadas parciales. Y hoy ya vamos a estar viendo diferentes formas de resolver las derivadas parciales, ¿verdad? Acá en el primer ejemplo tenemos algo bastante básico que es resolver derivadas parciales por definición. Habrán visto que la definición de derivadas parciales es límite. Ahora, el límite es siempre la base de la definición de cualquier operador o de cualquier operación matemática que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, se pueden resolver también derivadas parciales aplicando límites, ¿verdad? No necesariamente haciendo la derivada directamente como habíamos hecho anteriormente. En este caso tenemos, nos pide el ejercicio utilizar la definición de derivadas parciales como límites para determinar la derivada parcial de esta función con respecto a x y de esta función con respecto a y. Bueno, bastante sencillo, pero vamos a ir viendo más o menos porque hay algunos ejercicios en los libros que pueden encontrar que les pida esto. Entonces, para que sepan de qué se trata. Entonces, aplicando la definición de límites, la derivada parcial de f de xy con respecto a x se puede determinar de la siguiente manera. La derivada parcial va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, h es lo que se incrementa, ¿verdad? Y lo que se incrementa es, en este caso, cuando estamos variando x, entonces y es constante, y lo que se va variando, se va incrementando, va a ser la variable x, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es evaluar la función donde solamente incrementamos la variable x menos la función sin el incremento sobre h, ¿verdad? Y a eso le aplicamos límite. Entonces, en esta función que está acá, donde tenemos x, en lugar de x reemplazamos por x más h y al cuadrado queda así como está ahora. Y al cuadrado menos x más h al cubo por y menos la función tal cual como está ahora. Entonces, a partir de acá lo que se hace es nada más que resolver algebraicamente el problema y una vez que tenemos una expresión con la cual podemos trabajar, aplicamos el límite directamente para saber cuánto sale ahora. Entonces, trabajando con el cubo del binomio, ¿verdad? Algebraicamente y asociando, después vemos que algunas de las variables se van simplificando. Acá está, por ejemplo, x al cubo por y negativo, acá está positivo, acá está x al cuadrado, x por y al cuadrado negativo, acá está positivo, y así vamos eliminando algunos valores. Y me queda simplemente esta expresión, donde sacando un factor común h, yo puedo simplificar estas h que están acá. Entonces, al final tengo que aplicar el límite nada más que a este polinomio que está acá arriba, ¿verdad? Aplicando el límite, ¿verdad? Cuando h tiende a 0, me queda finalmente esta expresión, que es justamente la derivada parcial de esta función con respecto a x, es decir, donde ya habíamos visto anteriormente que derivadas parciales es nada más que nosotros vamos a tener una función de 2, de 3 o de más variables, y las derivadas parciales siempre lo que van a hacer es considerar variables solamente esa variable con la cual estamos aplicando la derivada, y el resto de las variables van a ser consideradas como constantes, ¿verdad? Entonces, aplicando el límite me queda lo mismo que si aplico directamente el concepto de derivada. Entonces, la derivada parcial de la función f de x y con respecto a x sería y al cuadrado menos 3x cuadrado y me pide con respecto a y, que sería lo mismo, ¿verdad? Solamente que en este caso la variable que se va a incrementar va a ser la variable y. Entonces hacemos y más h. El procedimiento es exactamente igual que el anterior, solamente que en este caso donde tenemos y, cambiamos por y más h. Y después se ejecuta el mismo procedimiento, ¿verdad? Una resolución algebraica primeramente, una simplificación, aplicamos límite. Y me queda entonces que la derivada parcial con respecto a y es 2xy menos x al cubo, ¿verdad? Obviamente el procedimiento para hallar derivadas parciales como definición de límites es un poco más extenso el procedimiento, ¿verdad? Cuando una derivada de este tipo, una función de este tipo, se obtiene de manera directa si aplicamos nada más que el concepto de derivada que habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad? Pero como les dije, hay algunos ejercicios en el libro donde nos pide que apliquemos
o que calculemos la derivada parcial aplicando la definición del límite. Y como esto se da solamente en la parte teórica, por ahí la aplicación a una función en específica a veces no sabemos cómo aplicar. Ven que es un proceso bastante sencillo, vamos a decir. No se usa mucho para la resolución de ejercicio, porque como les dije, la derivada parcial es más fácil determinarlo por los conceptos de derivadas que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero como les dije, en algunos casos puede que tengan algún ejercicio donde pide que calcule de esa forma. Acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En derivadas parcial, una vez que manejamos bien el concepto de lo que es una derivada parcial, que ya vimos la representación gráfica y lo que representa una derivada parcial en una función, eh, no hay mucho secreto en resolver derivadas parciales, ¿verdad? En derivadas parciales como ejercicio, ¿verdad? Lo más difícil en esta unidad 4 sería ya los problemas de aplicación, donde el enunciado del problema me está pidiendo una u otra cosa que yo tengo que interpretar conceptualmente para calcular esa derivada. En este ejercicio por ahí es un poco más fácil porque ya me está diciendo calcular la derivada parcial de la función, me da la función, me dice con respecto a cada variable, ¿verdad? Pero si esta variable, si esta es una función que representa alguna función física, por ejemplo, y esta variable es espacio y esta variable es tiempo, por ejemplo, el problema me puede pedir calcular la razón de cambio de la función con respecto al tiempo, con respecto al espacio, así de manera indirecta, vamos a decir, pero de manera indirecta eso lo que me está diciendo nada más es que aplique o que calcule la derivada parcial de la función que me está dando el problema con respecto a una de las variables, ¿verdad? Ahí lo que se complica un poco, vamos a decir, lo que es esta unidad, porque lo que es resolución de ejercicio, como están viendo, es, suponemos que a esta altura del partido ustedes ya dominan la parte derivada, ¿verdad? Derivada no suele ser muy complejo tampoco, ¿verdad? Entonces, es nada más que las derivadas de varias funciones se convierten al final en derivadas ordinarias que habíamos visto anteriormente, solamente que se deriva con respecto a cada función, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo donde me dice que tengo la función de u de b, una función de dos variables, y me pide que calcule la derivada con respecto a cada variable. Entonces tengo que hacer lo mismo, pero con respecto a b primeramente, donde veo que tengo una función acá y una función acá, entonces esto sería un u por b, y después me pide con respecto a u, que va a ser más sencillo porque solamente tengo en el argumento del exponencial, ¿verdad? Entonces, voy a hacer rápido esto porque supongo que se entiende, ¿verdad? Pero si por ahí hay algo que no queda claro, yo repito detenidamente el ejercicio, ¿verdad? Porque no quiero perder mucho tiempo acá porque hay ejercicios adelante que me parece que son más significativos, ¿verdad? Entonces, la derivada de la función con respecto a u es derivar esto con respecto a u, ¿verdad? Entonces, acá tengo solamente en el argumento, entonces sería la derivada de todo esto por el argumento que es 2u sobre b. Entonces, es la derivada parcial de u sobre b. La simbología creo que ya hablamos anteriormente, o si no, repito, ¿verdad? Cuando la derivada es parcial, sí o sí se tiene que representar por esta letra griega. Si la derivada es ordinaria, entonces representamos por la letra D. Entonces, ¿cómo yo sé cómo representar? Y va a depender. Necesariamente la derivada de la función g, sí o sí va a ser una derivada parcial. ¿Por qué? Porque tengo dos variables. Entonces, como yo siempre derivo por partes, vamos a decir, primero con respecto a uno, después con respecto a otro, entonces siempre mi derivada de este tipo de función va a ser parcial. Si yo represento esto, por ejemplo, haciendo, si yo digo que quiero calcular dg con respecto a u, esto está mal, esto es incorrecto, ¿verdad? Porque no tenemos una función que, o sea, mi función no es dependiente de una sola variable u, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo escribir dg con respecto a algo? Sería, si yo digo dg con respecto a t, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué es t? T es un parámetro con el cual están definidos u y b. Es decir, u es una f de t y b es una f de t. ¿Está bien? Entonces, en este caso, este tipo de ejercicio, vamos a ver más adelante, se resuelve aplicando un método que se llama la regla de la cadena. Entonces, en ese caso, sí, mi derivada es finalmente en función de t porque es mi única variable. Si u y b están otra vez en función de t y, no sé, m, ¿verdad? T y m, entonces ahí también
vuelve a ser necesario representar la derivada por la letra griega, ¿verdad? Entonces ahí sería de G y de T. ¿Está bien? Esas son cosas que representativamente son muy importantes a la hora de escribir o sea, a la hora de resolver derivadas parciales, ¿verdad? Podrían llegar a perder puntos en el parcial o algo así si es que está mal representado esto, ¿verdad? Entonces es importante que entiendan cuándo usar esta delta y cuándo usar la letra D para las derivadas, ¿verdad? Esto es una derivada parcial y esto es una derivada ordinaria que ya vimos anteriormente. Entonces, por esa razón, mi derivada acá está representada de esta forma. Entonces, la derivada de la función g, de u de b, con respecto a u, sería esto. Y la derivada de g con respecto a b, como vimos, tenemos un u por b, ¿verdad? O sea, el método de derivación u por b, que sería, esto sería u, y esto representaría b, entonces hacemos la derivada de uno con respecto a otro, más la derivada del otro con respecto al primero. Entonces ahí me queda esta función. Entonces ven que el problema de derivadas parciales no implica otro que comprender bien cómo se hacen las derivadas, cosas que ya habrían visto ustedes en análisis 1. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Donde se aplican también métodos, se aplican teoremas, donde en este caso me está pidiendo que encuentre todas las derivadas parciales de segundo orden de la función wi por e elevado a la x al cuadrado menos i. Entonces, ¿cuáles son esas derivadas que tengo que calcular? Primeramente, tengo que saber que todas las derivadas de w van a ser parciales. ¿Por qué? Porque tengo dos variables, tengo y x, ¿verdad? Entonces, todas las derivadas van a estar representadas de esta forma. Me pide que calcule todas las derivadas parciales de segundo orden. Entonces, las derivadas de primer orden parciales van a ser esta y esta. Después, en la derivada de segundo orden, tendría esto, ¿verdad? D cuadrado w de x al cuadrado y d cuadrado w de y cuadrado. Pero esto que está acá representa o significa que yo estoy derivando w dos veces, ¿verdad? Primero con respecto a x y en segundo lugar con respecto a x. Y esto representa lo mismo, pero en primer lugar con respecto a y y en segundo lugar, o sea, la segunda vez que yo derivo nuevamente con respecto a y. Como tengo dos variables, esto podría cambiar también, ¿verdad? Yo podría calcular la derivada primeramente con respecto a x, pero en el segundo hacer ya derivada con respecto a y, o viceversa, ahora primeramente derivar con respecto a y y después con respecto a x. Entonces, cuando el problema me pide que yo calcule todas las derivadas parciales, entonces yo tengo que saber que existen todas estas derivadas, ¿verdad? Si no, no va a estar completo el problema si por ahí yo no me estoy acordando, ¿verdad? De cómo hacer esta parte. Bueno, la primera parte es fácil, ¿verdad? La derivada de w con respecto a x es derivar esto haciendo que y sea constante y x sea variable. Aplicando las reglas de derivación, ¿verdad? Que tenemos el argumento x al cuadrado menos y, entonces derivamos la derivada interna, también tenemos que considerar. Me queda entonces esta expresión que está acá. La derivada segunda con respecto a x es nada más que derivar nuevamente esto que está acá, pero con respecto a x. ¿Se complica un poco? Se complica, ¿verdad? Porque acabamos de tener, por ejemplo, 2xy, ¿verdad? Que sería una función por otra función de x que es e elevado a la x al cuadrado menos y. Entonces, por eso tenemos esta sumatoria que está acá. Y siempre teniendo en cuenta el tema del argumento, ¿verdad? Entonces, a medida que vamos derivando o aumentando el orden de la derivación, obviamente puede complicarse más nuestro cálculo. Pero no dejan de ser derivadas sucesivas, ¿verdad? Entonces la derivada segunda con respecto a x ya tiene esta expresión que está acá. Lo mismo hacemos con respecto a y, nada más que en ese caso y dejamos como constante, ¿verdad? Perdón, x dejamos como constante y dejamos como variable. La derivada segunda sería derivar nuevamente esto con respecto a y. Sucede lo mismo que la anterior, ¿verdad? Tenemos una derivada del tipo u por b. Y me queda entonces esta expresión que está acá. Sería la derivada segunda con respecto a y, ¿verdad? ¿Qué representa esta derivada? Ya habíamos visto también gráficamente en la clase anterior, ¿verdad? Que se representa nada más que las inclinaciones de las pendientes con respecto a una curva, ¿verdad? Sería en el quinto, ¿verdad? La quinta derivada sería ya la segunda derivada segunda, pero intercalando, haciendo primero derivada con respecto a x con respecto a y.
Entonces, eso podríamos representarlo de esta forma, es decir, hacer primeramente una derivada con respecto a y, ¿verdad? Y el resultado de esa derivada con respecto a y, derivamos nuevamente, pero con respecto a la otra variable. Entonces, para el primer caso, obviamente, nosotros consideramos que y es variable y x es constante. Eso me va a dar una función, una nueva función w, y esa nueva función w derivamos, pero en ese caso ya y va a ser constante y x va a ser variable. Entonces, eso me va a dar esta expresión que está acá. Para el segundo caso, ¿verdad? Que sería de y de x, se hace lo mismo, pero al revés, ¿verdad? Primeramente derivamos con respecto a x, haciendo que x sea variable y constante, y al resultado de eso, que sería esa función, en realidad estos valores ya tenemos porque habíamos calculado anteriormente como la primera derivada, ¿verdad? Entonces podemos nada más que poner esos valores, que serían estos que están acá, ¿verdad? A esto derivamos nuevamente con respecto a y me queda esta expresión que está acá. Podemos notar que la derivada segunda de w con respecto a x y con respecto a y es exactamente igual que la derivada segunda si hacemos invertido el orden de derivación, ¿verdad? Esto ocurre porque no sé si llegaron a ver, creo que sí, ¿verdad? El ingeniero lo habrá mostrado, el concepto del teorema de Clairaut, ¿verdad? El teorema de Clairaut se demuestra que esto va a ocurrir siempre, ¿verdad? En las derivadas de segundo orden. Si se da la inversa del caso de la derivada, siempre esas derivadas van a ser iguales. Entonces, es importante conocer esto para que cuando nos pida el ejercicio, ya sea de aplicación o un ejercicio sencillo de derivación, que calculemos la derivada segunda, que cuando tengamos que hacer este tipo de derivada, pongamos ahí sin problema, ¿verdad? Que esta derivada es igual a esta derivada aplicando el teorema de Clairaut, ¿verdad? O por el teorema de Clairaut. Y acá tenemos, creo que este es el último ejemplo de la parte derivada, ¿verdad? Que quedó pendiente de la clase pasada. Es muy similar al ejercicio que habíamos visto justamente. Tenemos una función x al cuadrado y al cubo, ¿verdad? Una superficie que está en 3 dimensiones. Me pide que determine la pendiente de la recta tangente a esta superficie en el punto menos 1 y 1, es decir, x menos 1 y 1. Entonces, en el plano x y tengo que buscar este punto. Elevo una recta vertical, ¿verdad? Perpendicular a ese plano, busco el punto de intersección con esta superficie y veo la pendiente de la recta tangente entre ese punto, o sea, ese punto, y la curva que se forma por la intersección de la superficie x al cuadrado más y al cuadrado y los planos que están acá. X igual a menos 1 e y igual a 1. Es muy similar a lo que habíamos hecho en la clase pasada en el último ejercicio. Entonces, no me está pidiendo, este ya es un ejercicio un poco diferente al anterior, ¿verdad? Me está diciendo que determine la pendiente de la recta tangente, no me está diciendo que calcule específicamente la derivada, después no me está diciendo que calcule la derivada con respecto a x y con respecto a y, pero yo tengo que saber que para el ítem A, ¿qué yo tengo que calcular? ¿La derivada con respecto a x o con respecto a y? Obviamente tengo que calcular la derivada con respecto a y, ¿verdad? Porque me está diciendo que calcule para el plano x igual a menos 1, significa que yo tengo que considerar constante x y constante igual a menos 1 y calcular la derivada parcial con respecto a y en ese caso. Entonces, analizando en el plano x igual a menos 1, tenemos que x es constante, entonces lo que me está pidiendo el problema es que calcule la derivada parcial de la función x al cuadrado más y al cubo con respecto a y, entonces aplicamos nada más que la derivada parcial de esa función que me está pidiendo ahí. Como me pide que determine la recta, perdón, la pendiente de la recta tangente en el punto, ¿verdad? Menos 1 y 1. Entonces, en este caso, yo tengo que evaluar esto para el punto y igual a menos 1. Ven que es muy similar a lo que nosotros habíamos visto anteriormente. Entonces, este 3 positivo, sería la pendiente de la recta tangente que pasa por el plano x igual a menos 1 y que sube en este punto, menos 1 y 1. Entonces la pendiente, generalmente representamos por la letra n, ¿verdad? En geometría, vale 3 para el ítem A. Si hacemos una gráfica, esto que está acá en color naranja sería la superficie que se genera con x al cuadrado y al cubo,
Este plano violeta es el plano x igual a menos 1. Yo en el plano xy, que sería este plano que está acá, yo trazo el punto x menos 1 e igual a 1. Como les dije, elevo en esta línea verde una vertical, busco el punto de intersección con mi superficie. Entonces ahí tengo el plano y se me forma esta curva que es la curva de intersección entre la superficie y el plano. Entonces la recta pendiente, la recta tangente tiene una pendiente m igual a 3 y se graficaría entonces de esta forma. Entonces, dentro de todo, este es un ejercicio bastante sencillo, pero ven la diferencia que hay entre este ejercicio y el último que hicimos en la clase pasada, donde ya no me está pidiendo que yo calcule derivadas, ¿verdad? Entonces, es importante para la unidad 4 comprender el concepto de pendiente de la recta tangente, ¿verdad? De graficar estos puntos y de saber o interpretar qué significa que estamos considerando un plano x igual a una constante, ¿verdad? En este caso menos 1 y acá y igual a, y igual a 1. ¿Verdad? O sea, nada más que me está pidiendo que yo calcule las derivadas parciales considerando constante x y considerando constante y para la segunda parte. Es el mismo ejercicio que el anterior, o la misma temática, el mismo procedimiento de cálculo, pero el enunciado ya cambió. Bueno, entonces, esa sería la principal diferencia. Entonces, para el plano y igual a 1, y es constante. Que y sea constante implica que la derivada de la función tiene que ser con respecto a x. En este caso me sale 2x. Tengo que evaluar la pendiente. ¿Cuánto valía x? Valía menos 1, según lo que me pide el problema. Entonces, la pendiente para esta condición B vale menos 2. Una pendiente negativa que vale 2 y que podríamos graficar de esta forma. El punto sigue estando acá, ¿verdad? En x menos 1 igual a 1. Sube, intersecta en el mismo punto, pero como mi plano es diferente, mi curva va a ser diferente, ¿verdad? Anteriormente teníamos un plano perpendicular a esta, ahora el plano igual a 1 está en esta posición, la curva que se forma sería esta curva más o menos parabólica. Entonces, a medida que yo avanzo en mi eje X, ¿verdad? Yo avanzo en este sentido, yo tengo acá mi tangente que va disminuyendo, por eso justamente es negativo. Entonces, la pendiente es negativa al sentido de avance de mi X positivo en este caso. Bueno. Eso sería básicamente el concepto de derivadas parciales. Derivadas parciales se aplica muchísimo en diferentes ejercicios donde se estudian la razón de cambio, la condición de variable, cómo varía la velocidad con respecto al tiempo, cómo varía el volumen con respecto a unas ciertas dimensiones, ¿verdad? Que vamos viendo ahora. Pero dependiendo de cómo está representada la función, es posible que yo tenga que aplicar algún otro método para calcular, ¿verdad? Por un lado está la parte de la regla de la cadena, que es un método de resolución de derivadas parciales. Está la derivación implícita, que es otro método que se aplica en otros casos para resolver derivadas parciales. Después están los conceptos de incrementos, de diferencial, que vamos a ir viendo en la clase de hoy. Este sería uno de los primeros métodos de resolución de derivadas parciales que vamos a ver. ¿Cómo se aplica? Se llama regla de la cadena justamente porque gráficamente se ve que se resuelve en forma de cadena, ¿verdad? Esto dependiendo de las cantidades de variables que tenga mi función, esto puede tener muchas otras ramificaciones, ¿verdad? ¿Cuándo aplico mi regla de la cadena? Justamente lo que les dije anteriormente. Si yo tengo mi función f de xy, ¿verdad? Mi w, que es esta función de xy, pero esas variables independientes que le llamamos nosotros, ¿verdad? Están nuevamente en función de otras variables, y estos pueden estar otra vez en función de dos variables, y otra vez, justamente a eso se refiere el regla de la cadena, ¿verdad? Que esto puede repetirse continuamente, aumentando más variables dentro de una función, ¿verdad? Si pasa eso, ¿qué sucede? Que mi variable independiente x e y ya no se llama variable independiente, se llama variable intermedia, y mi variable independiente sería así esa variable final, la variable t, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula la derivada, ¿verdad? En ese caso, bueno, se puede calcular de dos formas en realidad. Una de las formas es que si yo digo que mi derivada, mi función y, que ahora va a ser una función de t, no va a ser una variable, va a ser una función de t, esta variable intermedia, está en función de t, yo puedo introducir eso
en vez de escribir y acá, w igual a tal cosa y, en vez de poner y, pongo esa función de t. Lo mismo con x, entonces ahí derivo ya directamente w con respecto a t. Otra forma de hacer es, obviamente, aplicando la regla de la cadena, ¿verdad? Que es esto que está acá. Esto que está acá sí siempre se va a cumplir en la regla de la cadena. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende primeramente que yo tengo que llegar de la derivada w a esta derivada con respecto a t. Entonces, como yo voy a hacer con respecto a x primero y después con respecto a y, yo voy a ir sumando. Yo puedo tener z, yo puedo tener k, entonces en ese caso, ¿qué va a pasar? Voy a tener que pasar primero por x, por y, después voy a pasar por z, después voy a pasar por k, y así sucesivamente a medida que yo vaya aumentando la cantidad de variables. Entonces, la derivada de w con respecto a x es parcial. ¿Por qué es parcial? Porque yo no puedo derivar totalmente, ordinariamente w con respecto a x porque tengo otra variable justamente que es la variable y. Entonces la derivada de w con respecto a x es parcial y multiplico siempre por la derivada de x con respecto a t, porque sigo esta línea que está acá, ¿verdad? Entonces, para llegar de este con respecto a este, en términos de derivada, tengo que hacer derivada de x con respecto a t. Entonces, derivada parcial de w con respecto a x por derivada de x con respecto a t, más derivada de w con respecto a y, porque se repite el mismo procedimiento, parcial, por derivada de y con respecto a t. ¿Qué iba a pasar si tenía z, por ejemplo, acá? Y z estaba también en función de t, y vamos a tener acá, más derivada parcial de w con respecto a z, por derivada de z con respecto a t. Y si tenía k, o tenía m, o tenía alguna otra variable, y se va sumando nada más que, y se van generando nuevas ramificaciones en mi cadena. ¿Qué iba a pasar si x en realidad era función de t y de s, por ejemplo? Entonces, en ese caso, no vamos a poder decir que la derivada de x con respecto a t es ordinaria, tiene que ser una derivada parcial, entonces iba a ser derivada parcial de x con respecto a s, y después recién derivada de, o sea, repitiendo nuevamente, derivada de x con respecto a s. Perdón. Primero con respecto a t y después con respecto a s. Es decir, este procedimiento de esta bifurcación que se produce acá, se produce porque tengo dos variables, acá no se produce, se concentra todo en t, porque x e y están en función de t. Si están en función de más variables, entonces ahí vamos a tener que ir partiendo en varios puntos. ¿Cuál iba a ser la principal diferencia? Si finalmente yo no tenía solamente t, sino que tenía t y s, por ejemplo, esta derivada que está acá iba a dejar de ser ordinaria, ¿verdad? Iba a tener que ser parcial y yo iba a tener que seguir o un camino para llegar a t o otro camino para llegar a s. Pero esta derivada ya no iba a ser así, iba a ser esta misma representación que está acá y podía ser con respecto a t o con respecto a s. Vamos a ver un ejemplo ahora cómo se va desarrollando por acá. Acá se nada más con la misma repetición que está ahí. Y me dice que si x e y son funciones de s y t. Ah, esto es justamente lo que estaba diciendo. Si x e y no es solamente una f de t, sino que es una f de s y t, entonces la derivada w deja de ser ordinaria, va a ser parcial y vamos a tener con respecto a s, ¿verdad? Con wx, de x de s, siempre vamos a tener de este lado. Y estos también van a ser parciales, ¿verdad? Este de x de s, que anteriormente era de x de t, va a ser también parcial. Todo va a ser parcial en ese caso. Son consideraciones que tienen que tener a medida que van analizando las variables que hay en el problema. Bueno, esto fue nada más que una introducción teórica ahora para lo que es derivadas parciales aplicando la regla de la cadena. Acá tenemos un ejemplo, me da una función w en función de x y z, pero me dice que x, o sea, es una función paramétrica, está nuevamente en función de t, ¿verdad? X está en función de t, y está en función de t, z está en función de t. Me dice que exprese la derivada de w con respecto a t como una función de t, usando la regla de la cadena y expresando w en términos de t, derivando directamente respecto a t. Entonces, lo que me dice básicamente el ítem A es que yo aplique la regla de la cadena. En esa primera parte. Y como me dice en la segunda parte, sí, ¿verdad? Está bien que sea y porque me pide dos cosas. En la segunda parte me pide que calcule nuevamente la derivada parcial, no, la derivada de w con respecto a t, pero expresando w en términos de t. Es decir,
En la primera aplicamos la regla de la cadena, en la segunda no va a ser necesario aplicar la regla de la cadena. Vamos a ver la diferencia en la resolución entre ambos caminos. El resultado tiene que ser siempre el mismo, pero dependiendo de la función, dependiendo de cada caso, muchas veces es conveniente aplicar la regla de la cadena y muchas veces no es conveniente. Creo que en este ejemplo que está acá justamente no es conveniente, es más fácil y más práctico resolverlo expresando primeramente W en términos de t. ¿Por qué es derivada de W con respecto a t y no es derivada parcial? Porque justamente t es mi única variable independiente. Si tenía otra vez x en función de t y s, entonces ahí ya esto tendríamos que representar de manera diferente. En el punto B me pide que evalúe esta derivada en el punto t3, que ya no es ninguna complicación. Nosotros sabemos que al derivar la función con respecto a t, me va a dar como resultado una nueva función, una w en función de t, ¿verdad? Y esa función nada más que tengo que reemplazar t por t igual a 3 y ver qué valor me sale, ¿verdad? Que va a ser justamente lo que vimos anteriormente, que es la pendiente de la recta tangente que pasa en un punto dado, ¿verdad? Entonces, primeramente determinamos el valor de w con respecto a t, ¿verdad? Aplicando la regla de la cadena, en este caso tenemos x y z, como les dije, se van a ir sumando consecutivamente. dw con respecto a x es parcial porque tenemos x y z, pero de x con respecto a t ya es ordinaria, ¿verdad? Tenemos solamente una variable, entonces no hay ningún problema. Repetimos eso mismo para y para z. Entonces, la derivada de w con respecto a x, ¿qué implica? Implica derivar esto, que está acá, el logaritmo natural de x al cuadrado y el cuadrado más z al cuadrado, pero con respecto a x, es decir, solamente vamos a considerar que x es la variable, acá lo mismo, pero y va a ser la variable, acá lo mismo, pero z va a ser la variable. Y la derivada ordinaria de x y z con respecto a t son derivadas también sin complicación, la derivada de seno, derivada de coseno y derivada de 4 raíz de t. Entonces, derivamos todo esto, primero esto, después esto, después esto, después esto, e introducimos todo lo que está acá. O sea, multiplicamos entonces el resultado de esto por el resultado de esto, y así sucesivamente para que a través de la regla de la cadena consigamos conocer la derivada de w con respecto a t. Ven que se complica ya un poco más cuando aplicamos, o sea, cuando estudiamos derivadas parciales con funciones de varias variables, a medida que vamos aumentando la cantidad de variables. Entonces, la derivada de w con respecto a x, aplicando lo que dijimos anteriormente, quedaría esto. Similarmente es con respecto a y, solamente cambia acá, esta parte. Y con respecto a z también es lo mismo, pero cambia solamente esta z. La derivada de x es la derivada del coseno, menos seno. La derivada de y es la derivada del seno, coseno. Y la derivada de la 4 por raíz de t sería 2 sobre raíz de t. Entonces, esto multiplico por esto por esto y esto por esto, sumo esos productos y ya voy a tener finalmente el resultado de lo que me está pidiendo el problema. Esta es la aplicación de la regla de la cadena. Esto ya sería aplicando los productos que están acá. Y a partir de acá ya sería nada más que resolver algebraicamente, ¿verdad? Una condición. Acá tenemos dw con respecto a t, ¿verdad? Esto que está acá, ¿qué me tiene que dar necesariamente? Siempre me tiene que dar una función de t, ¿verdad? Porque me está diciendo que derivo con respecto a t. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Yo tengo t y t acá, pero también veo que sigo teniendo x y z. Entonces, ¿cómo yo hago que desaparezca estas variables? Nada más que reemplazo donde tengo x, pongo coseno de t, donde tengo y pongo seno de t, y donde tengo z, pongo 4 raíz de t. Entonces ahí ya me va a quedar dentro de mi ecuación 1 solamente la variable t, y ahí sí mi derivada va a ser entonces una función de t. Entonces, introducimos los parámetros que me dan el problema en la ecuación 1. Esta era la ecuación que habíamos tenido nosotros. Esta sería la nueva ecuación considerando los parámetros que justamente me dan el problema. Desarrollando algebraicamente ya me va quedando esto que está acá. Ahora tenemos coseno y seno, ¿verdad? Coseno cuadrado más seno cuadrado sabemos que vale 1, ¿verdad? Entonces 1 más 16t. Y acá arriba me queda 8 por 2, 16t. Entonces la derivada parcial de w, perdón, la derivada ordinaria de w con respecto a t, es igual a 16 sobre 1 más 16t. Entonces hicimos todo un procedimiento para encontrar este valor, como dijimos, una función de t, pero aplicando la regla de la cadena. En la segunda parte, ¿verdad? Del ítem A, me decía que antes de aplicar derivada parcial,
que exprese W en términos de T, me decía, o en función de T. Entonces yo tengo W en términos de X y Z. Para expresarlo esto en términos de T, tengo que nada más que poner justamente que X vale coseno de T, que Y vale seno de T y que Z vale 4 raíz de T. Entonces me queda al final esto, ¿está bien? Me queda que W es igual al logaritmo natural de 1 más 16T. ¿Bien? ¿Y qué tengo que hacer con esto? El problema me pide que calcule de W con respecto a T, entonces tengo que derivar esto que es una derivada muy sencilla, ¿verdad? Es 16, o sea, 1 sobre 1 más 16 por T por la derivada interna de esto que sería 16, ¿verdad? Entonces me queda el mismo resultado, pero ven que en 3 líneas yo ya resuelvo el problema. Entonces, la regla de la cadena es una técnica, es un método bastante útil, pero no siempre es la mejor opción, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que evaluar, dependiendo de cada caso, si es que es conveniente o no. La verdad que así para decir que a ojo yo ya puedo saber, le voy a estar mintiendo, ¿verdad? Va a depender de cada caso y del tipo de función con el que estamos trabajando, ¿verdad? Pero si no es muy complicado, como en estos casos, conviene probar y si me pide dw con respecto a t, ¿verdad? Pongo los valores del parámetro primero, ¿verdad? Y si me queda acá me quedó el logaritmo natural de 1 más 16t. Si acá me queda una función muy fea, por ejemplo, función muy complicada de derivar o que necesito, ¿no?, una tabla bastante completa para encontrar la derivada de esa función, entonces posiblemente no sea la opción más conveniente hacer esto que se está haciendo acá. En ese caso va a ser más prolijo y seguro aplicar la regla de la cadena, hacer más bien por parte para que me quede una expresión más sencilla que derivar. En este caso, como ustedes pueden ver, al introducir los parámetros que me está dando, queda algo bastante sencillo, entonces no hay mucha complicación en la derivación, es una derivación directa. Entonces, en este caso, por ejemplo, no era muy conveniente aplicar la regla de la cadena. Eso es lo que van a ir evaluando para cada ejercicio. Para el ítem B, como les dije, me pedían nada más que evalúe la derivada, pero para t igual a 3, entonces nada más que reemplazar eh, esa variable, ¿verdad? En ese caso me queda 16 sobre 49, es decir, esa sería la pendiente o la razón de cambio, también le dice la tasa de cambio, van a encontrar en algunos libros, ¿verdad? Dependiendo de qué libro estén estudiando. La razón, si me pide que calcule la razón de cambio o la tasa de cambio, también sepan que me está pidiendo nada más que calcule estas derivadas, ¿verdad? Algunos ejercicios me piden calcular la razón de cambio para la función en el instante 3 segundos, por ejemplo, ya que si decimos que t vale es igual al tiempo. Entonces, básicamente me está pidiendo esto que acá. El ejercicio puede ser, dada la función, calcular la razón de cambio en el instante t, en el instante 3 segundos, algo así, por ejemplo. Que es muy corto, un enunciado muy corto, pero lo que me está pidiendo es que yo calcule esto, pero para calcular esto, yo tengo que aplicar previamente todas estas derivadas que están acá. Son variantes de cómo se resuelve un problema, ¿verdad? Solamente que va a depender de cuánta práctica tengamos para poder sacar rápida la interpretación, ¿verdad? Les soy sincero, difícilmente en un parcial encuentren calcular la derivada parcial de tal función y punto, ¿verdad? Generalmente les da esa trampita de que tienen que interpretar según el enunciado que le está dando el problema, si tiene que calcular por ahí una derivada parcial o un incremento total, un diferencial total, ¿verdad? Eso me viene en la siguiente diapositiva, ¿verdad? La diferencia entre incremento total y diferencial, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo que me dice que dibuje el diagrama de árbol. El diagrama de árbol es ese ejemplo, ese rombo que estaba dibujando al principio, ¿verdad?, para representar la regla de la cadena. Y me pide que escriba una fórmula de la regla de la cadena para la derivada de W con respecto a P, ¿verdad? Me dice nada más que calcule, que escriba una fórmula. Esa fórmula de la regla de la cadena, ¿verdad? Derivada de uno con respecto a otro, más derivada de otro con respecto a otro, más derivada de otro. Es que habíamos visto al principio de que entremos en la parte de la regla de la cadena. Primer punto, me dice derivada parcial de W con respecto a P. ¿Por qué me dice parcial? Porque veo que mi variable independiente son P y Q. Acá me está diciendo que W, que es la variable que tengo que calcular,
está en función de x, y, z y b. Entonces, x, y, z y b no son variables independientes, son variables intermedias, porque estas variables, x, y, z y b, están en función de p y q para cada caso. Por eso justamente es una derivada parcial. Entonces, yo tengo que hacer ese diagrama que justamente les mostré al principio, les planteé al principio, ahora que era cómo llegar desde W, en este caso, hasta P. Lo que le dije al principio era con respecto a T y S, ¿verdad? En este caso es con respecto a P, pero en ese diagrama de la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, yo tengo que calcular de W con respecto a P. Acá tengo que formar mi triángulo, como el ejemplo que habíamos visto al inicio de esta parte, ¿verdad? Me pide la derivada parcial de W con respecto a P. Es parcial, ya explicamos por qué, porque tenemos P y Q. A mí solamente me interesa ahora llegar a P, entonces vamos a ver cómo voy diagramando eso y cómo voy representando analíticamente esa forma. Entonces, dijimos que W está en función de X, Y, Z y B. Entonces yo puedo tener acá X, Y, Z y B. Entonces tengo que pasar primero por X. Al pasar por X, tengo que considerar una derivada parcial, porque tengo otras variables. Entonces escribo eso. Y acabo con eso, multiplico, ¿verdad? Multiplico ¿por qué? Por la derivada de X con respecto a P, que también es parcial porque yo sé que también tengo otra variable Q. Entonces, la variable X, que está acá, X igual a G de P de Q. Entonces, en esta función, que puede ser P al cuadrado más Q, por ejemplo, yo tengo que hacer que Q sea constante y que P sea variable. Entonces tiene que ser también parcial, ¿verdad? ¿Y qué hacemos ahora? Tenemos que agregar una nueva línea dentro de nuestro diagrama y sumamos el efecto de esa nueva línea. Entonces ponemos más de, w, de derivada parcial de W con respecto a I por derivada parcial de I con respecto a P. Lo mismo hacemos con Z y lo mismo hacemos con B. Este que está acá es nada más que un ejemplo gráfico para que ustedes vean cómo se construye. Esto que está acá, sinceramente, difícilmente en un examen les pide que dibujen, ¿verdad? Pero es muy útil para, como cálculo auxiliar, cuando me pida, cuando yo tengo una función bastante compleja con muchas variables, yo puedo hacer como un cálculo auxiliar esto que está acá para recordarme que estoy considerando todas las variables de manera apropiada, ¿verdad? Porque es posible, ¿verdad?, que nos olvidemos de sumar algunas de estos productos, ¿verdad? Si es que por ahí estamos apurados, estamos resolviendo rápido y tenemos 5 o 6 variables, puede ser que algunas de las variables no consideremos cuando ya son muy largas, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando son ejercicios muy largos, muy complejos, yo creo que es muy conveniente aplicar la regla de la cadena. En el ejemplo anterior habíamos visto que al final, al fin y al cabo, era mejor dejarlo expresado en función de t y resolver la derivada directamente, ¿verdad? Cuando ya son así, acá no me da una función, ¿verdad? Porque es nada más con un esquema, pero cuando me da una función en términos de 4 variables y esas variables a su vez están en términos de 2 variables, difícilmente si yo meto los parámetros acá pueda tener una derivada bastante sencilla, ¿verdad? Generalmente va a convenir hacer esto. Sí que va a ser largo, ¿verdad? Porque tenemos que derivar primero esto, después esto, después esto. Tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derivadas y después eso me va a dar varios productos y voy a tener que trabajar con mucha álgebra seguro para resolver. Son ejercicios largos, pero no muy complicados. Acá tenemos un ejemplo de un problema de aplicación, ¿verdad? Como les dije, estos sí son problemas que salen en las evaluaciones, pero si no entendemos el fundamento de lo que vimos en los ejercicios previos, esto que está acá difícilmente podamos hacer, ¿verdad? Y el problema en los ejercicios que salen en la unidad, de la unidad 4 en los problemas, perdón, en los parciales, en las evaluaciones, suele ser que el alumno no interpreta lo que le está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, y te digo eso porque tomando parcial alguna vez me pasó y también porque muchos alumnos me confesaron, ¿verdad?, que el problema de la unidad 4 con ellos era que les costaba interpretar, ¿verdad? Interpretar lo que le está pidiendo el problema. Entonces calculaban o derivada parcial y tenían que calcular un incremento o algo así, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo tenemos las longitudes A, B y C de la arista de una caja rectangular cambian con el tiempo, dice. Vamos a suponer que estamos en una fábrica que hace cajas, ¿verdad? Y se fabrica en producción, ¿verdad? Entonces,
Yo para hacer las cajas, yo tengo que cortar primero de una cartulina, vamos a decir, o de un cartón, una cierta geometría, unas ciertas dimensiones, y eso después se va doblando para armarse en la caja, ¿verdad? Entonces, si yo cometo algún error en el corte, bueno, yo no, ¿verdad? La fábrica en sí, ¿verdad? La industria que está automatizada, por algún motivo cometa algunos ciertos errores en el corte de eso, entonces va a hacer que mi caja no tenga siempre las mismas medidas, sino que varíe mucho o poco, eso va a depender de cada caso. Entonces, básicamente lo que acá me está diciendo es que tengo cajas donde en un cierto instante de mi producción, ¿verdad? La arista A vale 1, la B vale 2 y la C vale 3 metros, y me da esto que está acá. Me da en forma de derivada, pero les cuento que esto que está acá ya me está dando de manera muy directa. Ahora, generalmente esto que está acá me dice, eh, me puede decir que las aristas valen esto. Esto sí me va a dar así como está, pero después me va a decir dónde estas varían o tienen una tasa de cambio o una razón de cambio, ¿verdad? En tal y tal valor. En este caso, no me dice así, sino que me está dando ya esto. Entonces, para que ustedes sepan que cuando me habla de tasa de cambio o razón de cambio o variación, con respecto al tiempo, nada más que me está dando estos valores. La derivada de A con respecto a T me dice que es igual a la de B con respecto a T y que va variando un metro por cada segundo de producción. Es un ejemplo nada más que estoy diciendo ahora, una producción de una fábrica. Y que la C vale menos 3 metros por segundo. Es decir, básicamente van saliendo las cajas, ¿verdad? Con estas medidas, pero que en un cierto instante se pudo notar que en A y B van aumentando, en vez de ser 1, es 2 metros, y B, en vez de ser 2, es 3 metros por cada segundo. ¿Y qué pasa con C? En vez de ser 3 metros, ¿verdad? En cada segundo eso se va disminuyendo, vamos a decir. Entonces, va teniendo un valor menor. Este que está acá no tiene, aplicativamente no tiene mucho sentido, ahora lo estoy viendo, porque significa que en el primer segundo todo es cero, ¿verdad? Entonces, una caja A, B y C, donde C vale cero, no va a tener ningún sentido, ¿verdad? Pero numéricamente vamos a ir viendo cómo se va resolviendo. ¿Qué me pide el problema? Me dice qué valores tienen las tasas de cambio instantáneas de volumen y del área S en ese instante. Entonces, ¿qué dijimos que era tasa de cambio? Era la derivada con respecto a algo. La derivada de una función con respecto a algo. ¿Cuál es la función que tengo que derivar? La función volumen y la función superficie, ¿verdad? El volumen de una caja sabemos calcular, y el volumen perdón, el área superficial de una caja también sabemos calcular, ¿verdad? Es un prisma muy sencillo. Entonces tengo que calcular la derivada de esa función, de la fórmula de volumen, y la derivada de la función de la superficie. Después me pide que calcule o que determine si la longitud de las diagonales interiores de la caja crece o decrece. ¿Cómo yo sé si crece o decrece? Si su tasa de cambio, en este caso de la diagonal, que sería la derivada de la diagonal con respecto al tiempo, me salga positivo o negativo. Entonces, no estamos ya hablando en términos de pendiente o algo así, sino que en términos de volumen y de área, ¿verdad? Pero se aplica el mismo concepto. Entonces, el problema me da una caja donde las aristas A, B y C son estas, ¿verdad? A vale 1, B vale 2 y C vale 3. Me da la tasa de cambio que habíamos visto y tengo que calcular el volumen. El volumen es A por B por C, o área de base por altura. Y la superficie sería 2 por A por B, que sería, esto es B y esto es A. Entonces, 2A por B significa que considero esta cara, ¿verdad? Y esta otra cara que está en este sentido. Más 2B por C, que sería, esto es B y esto es C, entonces 2 sería la parte superior y la parte inferior, y me falta esta que está acá, que sería 2A, que sería esta altura, por C, que sería el largo. Entonces esa sería ya la superficie de todas las caras que está acá. Yo quiero saber cómo varía esto y cómo varía esto, entonces ¿qué hago ahí? Derivo esto. Esto es una función de A, B y C, y esta es una función de A, B y C. Entonces van a ser derivadas que tengo que aplicar parcialmente para cada valor. Acá nada más que saqué el factor común, ¿verdad? Para trabajar de una manera más sencilla. Entonces analizamos el volumen de la caja aplicando la regla de la cadena. Entonces yo tengo la derivada de B con respecto a T va a ser la derivada parcial de B con respecto a A, parcial porque tengo tres variables, y la derivada de A con respecto a A sería
cómo varía mi arista A con respecto al tiempo. Y esto que está acá no tengo que calcular en este caso porque justamente el problema ya me da. Ahora me dice que esto varía a 1 metro por segundo. Lo mismo acá, tengo que calcular nada más que esto ya me da de dato, varía 1, y esto varía -3 según lo que me estaba diciendo el problema. Entonces, tengo que nada más que calcular la derivada parcial del volumen con respecto a B y C, introducir acá y calcular, como habíamos hecho anteriormente. Esta es la función, entonces derivamos A, B y C. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo se distingue cuando la notación es derivada, o sea, derivada, cómo está ahí, en vez de derivada parcial? Me refiero al volumen. Eh, ¿por qué acá derivada de B con respecto a T y acá es derivada parcial con respecto a A? No, ves que en la regla de la cadena hay partes que es derivada parcial de B con respecto a derivada parcial de T, y en este caso es derivada de B con respecto a derivada de T. Esa duda me queda. Espera, discúlpame. Repetimos tu pregunta porque no estoy entendiendo. En la primera parte, o sea, en el primer Eh, miembro. En este que el está primer miembro. acá. No, el primer miembro. Este, Sí, ve que hay veces que se usa como está ahí y otras es parcial. derivada parcial. Si esa duda me queda, ¿cómo yo puedo decir cuál usar? Sí. En realidad, yo no puedo decidir cuál soy, yo tengo que respetar una regla. En este caso, recién hicimos un ejercicio de ese sobre eso. Acá está un ejemplo justamente, ¿verdad? ¿Por qué acá W hago en función de P, que sería la variable independiente, ¿verdad? Siempre tengo que ver las variables independientes, ¿verdad? ¿Por qué hago parcial con respecto a P y no hago la otra derivada ordinaria con respecto a P? Porque yo sé que aparte de P, yo acá al lado tengo la variable Q. O sea, tengo otra variable, ¿verdad? Ahí un poco más atrás. Acá está. En este caso tengo dw con respecto a t, porque en este ejemplo tengo solamente la variable t. Si yo tenía la variable s, que es justamente lo que estaba indicado ahí, ¿qué pasa ahí? Mis, mi variable independiente no va a ser solamente t, sino que va a ser s y t. Siempre que yo tenga dos o más variables independientes, mi derivada va a ser parcial y va a tener que ser representada de esta forma. Si mi variable independiente es una sola, en ese caso mi derivada va a ser ordinaria, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener varias variables intermedias, pero variable independiente voy a tener solamente en la última fila. Pero puedo tener o una variable independiente o puedo tener más variables independientes. Entonces, esto puede ser, borrar esto acá. Puedo tener W, ¿verdad? Que sería la variable dependiente. Después puedo tener X, Y Z, que van a ser las variables intermedias. Después puedo tener S y T, que van a ser intermedias, por ejemplo. Y puedo tener K, ¿verdad? Y este va a ser, en el último escalón de mi regla de la cadena, esta es mi variable independiente. ¿Está bien? Si yo tengo solamente K como variable independiente, ¿cómo va a ser la derivada de W? Va a ser dW con respecto a K. Si en mi línea de variable independiente yo le agrego otro, no sé, M, ¿verdad? Entonces yo automáticamente allá va a ser dW con respecto a acá, perdón, dW con respecto a acá y dW con respecto a M. Y voy a tener que hacer una regla de la cadena para cada caso, ¿verdad? Bueno, acá se complica un poco ahora dibujar acá, pero básicamente sería el concepto que nosotros tengamos que identificar cuál está en mi escalón más bajo, es decir, cuál es mi variable independiente, y si tengo solamente uno o dos. Si yo tengo más, si tengo dos o más variables independientes, sí o sí tengo que usar esta representación que está acá.
No sé si quedó claro. Sí, ya me quedó claro, Jorge, gracias. Esa es la única consigna, vamos a decir. Siempre que yo esté derivando con respecto, o sea, en realidad yo tengo que ver, en realidad yo tengo que ver, más que mi función, yo tengo que ver acá abajo qué es lo que yo estoy considerando, qué variable es. Y si es t, y si t es, bueno, puedo determinar si es independiente o intermedia, ¿verdad? Pero generalmente con la independiente lo que tenemos más, porque la intermedia siempre tenemos dos o más intermedias, entonces al tener dos o más intermedias obviamente van a ser ya parciales. Pero la independiente puede ser una sola, como en este caso, t, o pueden ser dos, o pueden ser tres, o pueden ser más, ¿verdad? Entonces si yo me fijo acá abajo y yo estoy seguro que mi problema, que me está dando el problema, perdón, en la función que me está dando el problema, t es mi única variable independiente, entonces acá no queda de otra. No es que yo puedo escoger o no. Esta sería la expresión de la derivada porque es una derivada ordinaria. Si yo sé que perdón, que a, b y c varían no solamente con respecto a t, sino con respecto a s o cualquier otra variable, entonces ahí ya no hay caso tampoco. No es que yo puedo escoger. Sí o sí la derivada ya es parcial. Entonces por eso quiero que quede bien en claro el tema de que no es que yo escojo o yo decido si voy a derivar parcialmente o ordinariamente. Si yo ya tengo más de dos variables, no, si yo tengo más de una variable, es decir, si tengo dos o más variables, 2, 3, 4, 5, 6, sí o sí mi derivada es parcial, sí o sí. No hay mucha vuelta que darle ahí. Bueno, una vez aclarado eso, esto ya vimos la derivada de ABC, haciendo que A sea variable, entonces queda BC, acá queda AC y acá quedaría AB, ¿verdad? Ponemos esto que está acá. Como me pide en ese instante, y yo sé que en ese instante A vale 1, B vale 2 y C vale 3, que es lo que me está pidiendo el problema, entonces reemplazo eso, ¿verdad? En esta ecuación que está acá arriba. Reemplazo y me queda esta expresión que está acá. Finalmente, me falta el valor de derivada de A con respecto a T, de B con respecto a T y de C con respecto a T, que en este caso no hago, ¿verdad? ¿Por qué no hago? Porque ya me está dando el valor, vale 1, 1 y menos 3, ¿verdad? Estos eran iguales. En el caso de que no me dé, ¿cuál sería otra variante? Que me diga que las aristas A, B y C varían en función de T según las siguientes funciones. Ahora me pone A es igual a seno de T o A es igual a T al cuadrado y eso que habíamos visto en el ejercicio anterior. Entonces, en este caso, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que derivar primero eso con respecto a T, obviamente, y evaluar para T igual a 3. Entonces, eso me va a dar posiblemente 1, 1 y menos 3. En este caso no tuve que hacer nada de eso, directamente ya me da ese valor y me saltea ese valor, vamos a decir. Entonces, a partir de ese instante o para ese instante, si se mantienen esas condiciones de variación, porque derivada es variación, ¿verdad? Está variando en este caso, están variando en este caso las dimensiones de mi arista, eso va a hacer que mi volumen varíe a una tasa de cambio de 3 metros cúbicos sobre segundo. ¿Qué significa eso? Que para el volumen sería 6 metros cúbicos, ¿verdad? 3 por 2 por 1. 6 metros cúbicos que yo estoy queriendo, si yo no corrijo esa variación que me está dando, esa falla en mi máquina que me está haciendo en las cajas, vamos a decir, yo al cabo de 60 segundos, al cabo de un minuto, voy a tener 3 por 60 metros cúbicos más de lo que yo tenía previsto. Entonces, eso es lo que más o menos se está estudiando con esta variación del volumen. Te preguntaba si ve aumento o disminuye, así. No preguntaba, lo que preguntaba es para la diagonal, si crece o decrece, ¿verdad? Pero sí, vamos a decir que me pregunto también, ¿verdad? Eso también es muy importante, identificar si aumenta o disminuye. Increíblemente, por más increíble que parezca, aumenta, crece o se incrementa, ¿verdad? Cuando es positivo y disminuye, se resta, decrece cuando es negativo, ¿verdad? Ese es un concepto básico que tienen que saber porque a veces les preguntan en el examen y no contestan, no sé si porque se olvidaron o porque no saben, pero dejan, o sea, regalan puntos, vamos a decir, en una evaluación al no contestar eso, ¿verdad? En este caso no pide, ¿verdad? Pero aumenta en este caso el volumen a una razón, a una tasa de cambio de 3 metros cúbicos por segundo bajo estas condiciones que me da el problema.
También me pedía que analice la superficie, ¿verdad? El procedimiento es exactamente el mismo, lo único que cambia acá es la función que estoy derivando. En este caso es la función S, la función superficie. La ecuación ya había calculado anteriormente y es derivar parcialmente como ya habíamos visto en el procedimiento anterior. Una vez que derivamos, tenemos esta ecuación, reemplazamos los valores A, B y C, lo mismo que la anterior también, ¿verdad? Porque es el mismo problema, solo que me está pidiendo otra función. Y voy a tener esta ecuación donde voy a tener que reemplazar nuevamente, esto vale 1, esto vale 1 y esto vale menos 3 para lo que me está pidiendo el problema. ¿Qué me salió acá? Como les dije, me parece un poco raro este menos 3 que me da de datos, pero bueno, numéricamente pasa esto, ¿verdad? Me dice que por más que el volumen va a ir aumentando, la superficie no va a ir variando, ¿verdad? Se mantiene constante en ese caso a esa razón de cambio. Un poco raro si analizamos el ejercicio en sí, ¿verdad? Porque me está diciendo que sí. Va a aumentar mi volumen, pero yo voy a utilizar menos materia prima para hacer la caja, ¿verdad? Porque la superficie al final se traduce en el cartón o en la cartulina que yo voy a utilizar, lo voy a recortar para armar la caja, ¿verdad? Numéricamente me sale esto, ¿verdad? Entonces tengo que respetar eso, pero obviamente seguramente si yo considero unas tasas de cambio, una razón de cambio más ajustadas a la realidad, este resultado va a ser un poco más coherente. Pero que salga cero es posible y nada más que significa que no hay una variación en ese instante, ¿verdad? Para la diagonal, calculo la diagonal de un prisma de este tipo tiene esta ecuación, el mismo procedimiento, solamente que cambia la ecuación. Tampoco hay mucho secreto acá. Derivadas parciales, hacemos el mismo reemplazo, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, la misma tasa de cambio. En este caso me dice que la diagonal va a ir disminuyendo, entonces el análisis de la caja me dice que para estas condiciones del problema, con el paso del tiempo va a aumentar el volumen, la superficie va a permanecer constante, pero la diagonal va a ir disminuyendo, me dice. Habría que ver el análisis geométrico de por qué pasa eso, ¿verdad? Pero numéricamente y aplicando derivadas parciales, la matemática me dice que eso es lo que va a ir pasando, ¿verdad? Entonces, negativo significa que disminuye o que decrece, ¿verdad? Que me preguntaba, en este caso sí me preguntaba el problema, ¿verdad? Que yo determine si crece o decrece esa diagonal. Entonces, el negativo, recuerden siempre que implica una reducción, ¿verdad? Una pendiente negativa o una disminución en lo que me está pidiendo. Otro concepto que se utiliza cuando estudiamos derivadas parciales son los incrementos y diferenciales. No son los mismos, pero son similares, vamos a decir, ¿verdad? Acá hay una representación en 2D, ustedes ya vieron ya lo que es las derivadas, perdón, los incrementos y diferenciales. Tengo entendido, al menos que se ve en la parte de análisis 1 ahora, pero se ve en 2 dimensiones y el mismo concepto se aplica tridimensionalmente, solamente que tenemos más variables, ¿verdad? En ese caso habrán visto que el incremento, ¿verdad? Que es lo que incrementa en y, si yo hago un desplazamiento en x, puede ser aproximado a través del diferencial, dice la teoría, ¿verdad? Y el diferencial sería esto, ¿verdad? Sería la distancia que hay entre ese nuevo punto, x más delta x, hasta la recta tangente que pasa en ese punto que está acá. Entonces yo puedo ver que a medida que yo aumento mi error o mi delta x, ¿verdad? Mi diferencia en ese punto, obviamente también va a aumentar la diferencia entre este y este valor. Entonces, mi aproximación, si yo utilizo mi diferencial total para hacer una aproximación de cuánto vale esto, va a ser más preciso cuando esté más cerca yo del punto que estoy tomando. Este es un concepto que creo que habíamos visto en la unidad 3, en algún ejercicio, ¿verdad? No, en la unidad 2 era en la parte de polinomio, ¿verdad? A medida que yo me alejaba, tenía el valor del resto, el valor del polinomio, el valor de la función, ¿verdad? Entonces, a medida que yo me acercaba al punto, veía que mi error era menor, acá pasa lo mismo, en este caso el error sería esto, ¿verdad? Eso ustedes ya habrán visto en análisis 1, tridimensionalmente es un poco más complejo de explicar la parte teórica, ¿verdad? Pero el concepto sería más o menos el mismo, ¿verdad? Yo tengo mi curva, tengo mi recta y tengo los planos por el cual yo voy calculando justamente este diferencial total o este incremento en la función. Entonces, el concepto que hay que aprender acá es justamente ese término, aproximar.
¿verdad? Aproximar, ¿qué cosa? Este valor, que sería, vamos a decir, hablando mal y pronto, el valor real, este incremento, a través del diferencial, ¿verdad? Entonces, el diferencial es una aproximación del incremento. Una vez que me pide el problema aproximar tal o cual función, yo tengo que saber que tengo que calcular el diferencial entonces. En este ejemplo me dice, da las funciones, me da dos funciones, la función A y B, me pide que evalúe la función en el 2.1, en el punto 2 y 1, es decir, x igual a 2, y igual a 1, y en el punto x igual a 2.1 e y igual a 1.05. Entonces, el incremento que yo me voy a aplicar en este caso, en x va a ser 0,1, ¿verdad? Voy a desplazar a lo largo del eje x 0,1, y a lo largo del eje y me voy a desplazar 0.05, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver lo que dibujé recién. No voy a poder dibujarlo en 3 dimensiones porque soy muy mal dibujante, pero voy a tratar de... Bueno, el punto X y Z, X. En X tengo 2, en Y tengo 1. Este sería mi punto. Yo elevo esto. Va a tocar la superficie. ¿Cuál va a ser la superficie? Para el ítem A va a ser esto, para el ítem, el ítem B va a ser esto. Y si yo me desplazo 1.05 en Y, me dice, ¿verdad? Es decir, si yo me desplazo 1.05 en y subo acá, ¿verdad? Entonces yo voy a medir así un delta z, que va a ser el diferencial, y si yo subo un poco más y toco la superficie de la curva de mi superficie, voy a tener el incremento. Esta es la diferencia tridimensional, ¿verdad? Esto sería en este punto. Y para el otro creo que ya no voy a dibujar porque si no ya le voy a marear peor, ¿verdad? Pero para el otro sería lo mismo, pero en X aumento 0.1, subo, se me va a formar otra curva de intersección con la superficie, ¿verdad? Y entre este punto de intersección y el plano XY tengo, ¿qué cosa? El incremento Z. Y en la recta tangente que pasa por el punto 2, 1, que subo acá, tengo el diferencial de Z. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que yo tengo que ir calculando. Esto es lo que se representa. Discúlpeme, yo estoy viendo ahora y me imagino la cara de usted al otro lado de la pantalla. Pero por eso justamente en el ejemplo que le mostré en la diapositiva anterior, le mostraba en 2 dimensiones, ¿verdad? Porque en esas 2 dimensiones, vamos a decir, ese plano, imagínense, primeramente paralelo o perpendicular al eje X y después con respecto al eje Y. Y se representaría lo mismo, pero en 2 dimensiones. En 3 dimensiones en este caso. Bueno, esperando que haya quedado más o menos claro por lo menos, esta es la función que yo tengo. Tengo que evaluar primero en el punto que me está dando. Entonces, esta es mi función. Si evalúo en el punto 2, 1, reemplazo, donde tengo x, reemplazo por 2, donde tengo y, reemplazo por 1, me queda 7.389. Incrementando un poco el valor, ¿dónde se va a cortar a mi función? Se va a cortar en 8.574. Vamos a decir, esto sería la altura, ¿verdad? Esta sería la altura desde el plano XY hasta el punto de intersección de mi superficie. Y esto sería la nueva altura si yo me corro un chiquitito, ¿verdad? En X y en Y. Sería una diagonal en ese caso, ¿verdad? Me corro un chiquitito y subo. ¿Se entiende más o menos? O tengo que dibujar otra vez. Este sería el punto 2.1, ¿verdad? Y me pide que yo me incremente en 0.1 y en 0.05. 0.1 sería así, 0.0.5 a escala sería así. Entonces, este que está acá sube hasta 7.389 y corta mi superficie, que no estoy dibujando ahora, ¿verdad? Y este sube y corta en 8.574. Eso representa eso que está ahí.
Lastimosamente esto no grafiqué ahora, pero en la computadora, si no le iba a mostrar ahí en mujer seguramente, ¿verdad? El incremento que corresponde a esto que está acá, calculamos así, ¿verdad? Esto habrán visto por definición. Delta z, ¿verdad? Que sería la función f de xy. F de xy dijimos que es z también, ¿verdad? Otra representación, otra forma de decir f de xy, es decir, z igual a f de xy. Entonces tenemos la función incrementada en x incrementada en y menos la función original. Entonces, básicamente, el incremento yo calculo restando esto menos esto. ¿Está bien? En este caso me queda 1.185. Entonces, de esa mi gráfica anterior, la diferencia entre el punto que estaba acá, 7.389, y el punto que está acá, si hago una diferencia entre ambos puntos a lo largo del eje Z, me sale 1.185. Yo puedo aproximar este valor a través del diferencial, que es justamente lo que me está pidiendo, ¿verdad? Y el diferencial tiene ya una ecuación más parecida a lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? El diferencial va a ser la derivada parcial, porque es parcial con respecto a x, porque tengo, aparte de x, tengo y. Por dx más dz di parcial por di. ¿Qué son dx y di? Son los desplazamientos, ¿verdad? Un chiquitito más atrás, este que está acá, dx, ¿verdad? En dx, pues, en dx se corre 0.1 y en y se corre 0.05. Esos son los valores que tengo que introducir acá. Y de z de x es obviamente la derivada parcial, no hay ningún secreto. De z de y también es la derivada parcial. Entonces, como les dije, de x vale 0.1, de y vale 0.05. Entonces, introduciendo todo eso acá, me queda esta expresión. Obviamente acá ya puse los valores, ¿verdad? Y valía 1 y x valía 2, entonces pongo ese valor y me sale 1.1084. ¿Está bien? Entonces, esta que está acá, como ven, es una aproximación del incremento, ¿verdad? El diferencial es una aproximación del incremento que puede representar el incremento, ya muy viendo en el ejercicio de aplicación, puede representar también volumen, puede representar área, ¿verdad? Velocidad, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos llegar a, en vez de calcular esto, si es un poco complejo, la función, podemos calcular a través del diferencial una aproximación de esa variación. ¿Qué tan precisa va a ser esa aproximación del incremento? Y va a depender de qué tanto yo me alejo de ese punto. Ven que ahora yo del 2.1 me alejé, en x me alejé 0.1 y en y me alejé 0.05. Mientras más me alejo, más grande va a ser la diferencia entre uno y otro y más grande va a ser obviamente el error que yo tengo en la aproximación. ¿Está bien? Vamos a hacer otro ejemplo que sería nada más que hacer lo mismo pero con esta función, ¿verdad? Tenemos la función x coseno de y. Evaluamos primero en la punto 2 y 1, ¿verdad? En x igual a 2, y igual a 1, pero un radiano, entonces tengo que pasar a grados sexagesimales, ¿verdad? Me sale 57.3 grados igual a un radiano, entonces tengo que la función evaluada en ese punto es 1.081. Sería entonces la altura desde el plano x y hasta donde intersecta el plano. En el incremento tengo 0.04, tengo un poco más bajo, entonces en ese incremento, en el anterior tenía un poco más alto, significa que tenía una pendiente positiva, vamos a decir, acá tiene una pendiente negativa, vamos a decir, en esa variación. Me sale justamente que el delta z vale 0.036. La aproximación, hacemos lo mismo, pero en términos del diferencial total, derivada parcial, ¿verdad? De x de y, no varía en este caso, me queda 0.030. Entonces ven que para este caso tenemos también una aproximación bastante precisa, ¿verdad? Por 0.006 no estamos tan cerca del... No estamos acertando, vamos a decir, el valor del incremento. Entonces, va a depender de la función, ¿verdad? Como en este caso, dependió de la función para el mismo punto en el plano x y para la misma variación. Cambiando la función, cambia la aproximación, ¿verdad? Y también, obviamente, de qué tan lejos o qué tan cerca yo estoy del punto que estoy considerando en ese caso. Otro ejemplo en lo que respecta a
a incremento y diferencial, me dice se construye un cono circular recto de altura h igual a 8 y radio igual a 4, y durante la medición se cometió un error. ¿Medición de qué? Medición de, para armar el cono, ¿verdad? Lo mismo que la caja, ¿verdad? Se cometieron errores en el radio, delta R, y la altura de delta H. Justamente cuando recién le hablé de delta X le dije error, ¿verdad? Porque justamente cuando ya hablamos de problemas de aplicación, esa variación es un error en la medición, ¿verdad? Entonces acá me está diciendo que hay un error en la medición delta R, es decir, que en vez de que mi radio de mi cono valga 4, vale 4.01 para un caso, ¿verdad? Y mi altura en vez de valer 8 vale 8.01. En el segundo caso me dice que vale 4.1, pero la altura vale 7.9, ¿verdad? Y así sucesivamente me está mostrando algunos ejemplos de cómo van variando el radio y la altura de mi cono en mi fabricación de conos, ¿verdad? Me pide que complete justamente esta tabla para mostrar la relación entre el incremento, perdón, entre el incremento del volumen y el diferencial total de volumen para los errores indicados. Entonces, yo tengo que calcular cómo va variando el diferencial, cómo va variando el incremento, es decir, si yo cometo este error considerable, ¿verdad? Cómo va variando mi diferencial y cómo va variando mi incremento. Si voy cometiendo errores cada vez más pequeños, ¿verdad? O más insignificantes, cómo va variando mi diferencial y mi incremento también, ¿verdad? Y esta última columna, que lo que me está pidiendo es que yo calcule la derivada, perdón, la diferencia entre el incremento y el diferencial. ¿Qué es este valor? Es el valor que representa el error en la aproximación, es decir, qué tan grande es el error en mi aproximación de la variación de volumen aplicando diferencial. Entonces tenemos el cono, tenemos un cono, este sería mi cono ideal, el cono azul, un radio R, una altura H, pero voy cometiendo errores, ¿verdad? Esto aumenta, delta H, en este caso en realidad en la segunda fila disminuye, me dice, ¿verdad? Pero va variando un delta H y va variando un delta R, entonces eso va a hacer que obviamente mi volumen cambie. Entonces, ¿cuánto cambia mi volumen? De manera directa yo calculo con el incremento, pero con una aproximación yo calculo a través del diferencial del total. ¿Cuánto vale el volumen de un cono? Un tercio pi r cuadrado por h. Fórmula geométrica, no hay mucho que hablar ahí. Calculamos el incremento total del delta V. Entonces, el volumen vale esto. El mismo procedimiento que el anterior, calculamos la diferencia que hay entre el cambio de volumen y el volumen real, o el volumen esperado. Vamos desarrollando nada más que esto algebraicamente, ¿verdad? Y tenemos esta expresión que está acá. Con esta expresión yo voy calculando, entonces en vez de poner R, pongo 4, en vez de poner delta R, pongo 0,1, en vez de poner H, pongo 8, y en vez de poner delta H, pongo 0,1. Si yo introduzco dentro de eso, me dice que mi incremento es 8.5462. Es decir, con esta variación, en vez de tener un volumen, sé, que valga 100 metros cúbicos, mi volumen va a incrementarse en 108.5462. Si lo que pasa es que el radio corta un poco más grande, pero la altura me sale un poco más chico, se va a incrementar mi volumen también, pero en menor valor, ¿verdad? Se va a incrementar, en vez de que sea 100 metros cúbicos, va a ser 105.02. Si cometo errores menores, es decir, si hago mi radio un poco más grande, pero mucho menor que esto, y mi altura menor también, pero un error un poco mayor que el radio, me sale que va a ser en 0.1005. Y si mi radio hago más chico y mi altura hago más grande, me sale este incremento, ¿verdad? En realidad no es incremento, se va a disminuir, ¿verdad? Si yo mi radio hago más pequeño, en 0.001, pero mi altura hago en 0.002 más grande, mi volumen final se va a disminuir. ¿Por qué se va a disminuir? Porque obviamente acá, en mi fórmula, yo veo que mi radio está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces varía exponencialmente, y mi altura no varía exponencialmente, entonces obviamente es más sensible al cálculo de mi volumen la variación que tenga mi radio en el cono. El volumen, que les puse nada más que cuánto valdría el volumen, ¿verdad?
si yo calculo el volumen para lo que me pide el problema, R igual a 4 y H igual a 8, entonces el volumen tiene que ser 134.0413 metros cúbicos. ¿Sí? Esto está en metros, por ejemplo. Metros cúbicos, vamos a suponer. Entonces, va a ir incrementándose para estos primeros 3 casos en estos valores y va a ir disminuyéndose en este valor para este último caso. Eso que nada más que un porcentaje de variación, ¿verdad? Haciendo la variación del incremento con respecto al volumen. Entonces, para el primer caso voy a tener un aumento del 6.38% del volumen, un aumento de 3.75, un aumento de 0.075 y una disminución de 0.000025. Entonces, a medida que mi error va a ser menor, obviamente mi variación del volumen va a ser menor también, ¿verdad? El diferencial total calculamos por el método que vimos anteriormente, derivada parcial de volumen con respecto a mi volumen es una función de dos variables, varía R y varía H. Entonces, derivo parcialmente con respecto a R, multiplico por dr y derivo con respecto a H y multiplico por dH. El mismo procedimiento, ahora donde tengo R pongo el valor que me da el problema, donde tengo dr pongo esto que está acá, donde tengo dH, pongo esto que está acá. En ese caso me salen estos valores, donde mi incremento real de volumen sería en 8.54, mi aproximación me sale 8.37, es decir, un poco menor de lo que me está pidiendo el problema. A medida que yo voy disminuyendo mi error en mis variables R y H, vamos a ir viendo que me voy acercando. Es decir, mi diferencial total tiene un menor error y se va aproximando de manera más precisa a mi incremento total, que es lo que le había mostrado recién. Le muestro ya en 2 dimensiones nomás para no fallar. Este es mi punto, este es mi volumen real, ¿verdad? Y vamos a suponer que este voy a considerar... Vamos a suponer que este voy a considerar... Yo voy a considerar solamente delta R, ¿verdad? Para que esté más o menos bien. A medida que yo considero este delta R1 bastante grande, esto que está acá es mi delta B y esto que está acá es mi incremento B. ¿Está bien? A medida que yo voy disminuyendo el valor de delta R, esta aproximación se va haciendo más pequeña, ¿verdad? Entonces, esto estaba bastante alejado, esto ya está cada vez más cerca, esto ya está prácticamente cerca y esto ya coincide directamente, ¿verdad? Porque me dice 0.00001, ¿verdad? Entonces, de mi R original yo me pongo, técnicamente si considero más ceros, obviamente no va a estar en el mismo punto, no coincide directamente, ¿verdad? Pero a medida que yo voy considerando los valores decimales, me voy aproximando entonces a que mi diferencial, que mide este punto hasta acá, sea una aproximación lo más precisa posible a mi incremento que va desde acá hasta acá. ¿Se entiende más o menos el concepto o la diferencia entre... Yo lo que necesito es que ustedes entiendan el concepto entre incremento y diferencial, ¿verdad? Porque, como les dije, en el ejercicio muchas veces me pide que yo calcule tal o cual cosa y no... Yo tengo que saber ya eso a partir del concepto, ¿verdad? ¿Qué es derivada, qué es incremento y qué es diferencial? Acá está el error que justamente les dije, ¿verdad? El error es la diferencia, esa distancia que había ahí arriba que les dibujé recién, entre el incremento y el diferencial. Entonces, a medida que yo voy disminuyendo mi error, obviamente mi error en la variable va disminuyendo mi error en la aproximación, hasta llegar a este punto que me sale 0.0000. Básicamente no hay error, ¿verdad? Como les dije, a medida que yo voy considerando más decimales, esto me tiene que dar un cierto error, un cierto valor de error, ¿verdad? Porque no es el mismo punto. Es una aproximación nada más. Bueno, en el siguiente ejemplo tenemos un abrevadero. Vamos a ir pasando más rápido porque el concepto sería el mismo, ¿verdad? Solamente que el enunciado cambia un poco. Tenemos este recipiente, un abrevadero, 16 pies de largo, sus secciones transversales son triángulos isósceles en los que los dos lados miden 18 iguales, miden 18 pulgadas. Acá hay una primera trampa, me dan pies y me dan pulgadas. Yo siempre tengo que trabajar en una misma unidad de medida, ¿verdad?
El ángulo entre los dos lados iguales es θ. Me pide primeramente que exprese el volumen del abrevadero en función de θ. Y me pide que determine el valor de θ para que el volumen sea máximo. Entonces, tengo que hacer una expresión, no me da ninguna función. Yo tengo que escribir esa función y expresarlo en términos de θ. Tengo que hacerlo geométricamente, obviamente. En el ítem B me dice que el error máximo en las mediciones lineales es de media pulgada y el error máximo en la medida del ángulo es 2 grados. Esto que está acá me está diciendo que la derivada de esta medida con respecto al tiempo es 0,5, la derivada de esta medida con respecto al tiempo es 0,5 y la derivada de esta medida con respecto al tiempo es 0,5. Y la derivada de esta medida con respecto al tiempo me dice que es 2 grados. Entonces, esas son las consideraciones que yo tengo que tener. No me está dando, no me está escribiendo literalmente, pero lo que me está expresando acá representa lo mismo que yo ya había hecho anteriormente. Me pide aproximar el cambio a partir del volumen máximo. ¿Qué tengo que calcular entonces acá? Vamos a ver si alguien me dice. ¿Qué me está pidiendo el problema que calcule principalmente? ¿El incremento o el diferencial total? El diferencial total, pues. Total. ¿Por qué? Porque me dice que aproxime. Esa es la palabra clave del música. Bueno, este es un esquema de la sección transversal, ¿verdad? Tenemos θ sobre 2. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Esto mide 18 pulgadas, esto mide 0,5b y 0,5b. Por el principio triángulo isósceles, esto mide h. Entonces, el volumen de este prisma va a ser el área de esta base por la longitud que vale 16 pies. Como la base es un triángulo, tenemos base por altura sobre 2 por la longitud L que vale 16 pies. Entonces, eso vale volumen. Lo que me pide es que exprese el volumen en términos de θ, y para que pueda calcular el volumen máximo. Perdón. Y después me pide que aproxime, es decir, que calcule el diferencial total de esta función que está acá. No de esta función, porque en realidad tengo que expresarlo primero en términos de θ. Entonces, ¿cómo expresamos volumen en términos de θ? Anda viendo esta parte geométrica. Sabemos que coseno de θ sobre 2, que sería este ángulo por relación entre triángulo rectángulo o Pitágoras, vale h sobre 18, que es la hipotenusa. Entonces h vale 18 por coseno de θ sobre 2. Con seno de θ sobre 2 hacemos lo mismo, pero relacionamos este b que está acá. Entonces tenemos que b vale 36 seno de θ sobre 2. Con esto yo ya puedo introducir acá y me queda el volumen expresado en términos de θ, que es lo que me está pidiendo el problema básicamente. Este 12 que está acá es un factor de conversión. Como les dije, 18 estaba en pulgadas, ¿verdad? Y 16 estaba en pies, entonces yo tengo que dejar todo en términos de una sola variable, ¿verdad? Perdón, de una sola unidad de medida. Entonces me queda que el volumen es igual a 62.208 por seno de θ sobre 2 por coseno de θ sobre 2. Por identidad trigonométrica yo sé que seno de θ sobre 2 equivale a esto y coseno de θ sobre 2 equivale a esto. Entonces yo puedo multiplicar esto. A multiplicar esto puedo introducir dentro de una misma raíz y finalmente me va a quedar que al multiplicar esto me queda finalmente seno de θ sobre 2. Ya no hice obviamente todo el procedimiento, pero ustedes pueden multiplicar esto por esto. Finalmente le va a dar que equivale a seno de θ sobre 2. Entonces elimino el ángulo medio que me está dando acá. Entonces, en vez de poner esto, pongo seno de θ sobre 2 y la expresión, ¿verdad?, final de volumen en términos de θ sería 31.104 seno de θ pulgadas al cubo. Como dijimos, dejamos todo en pulgadas. Entonces, esta sería ya la primera parte del ítem A, pero me pedía que calcule el ángulo de θ para el cual B es máximo, ¿verdad? Obviamente, seno de θ va entre menos 1 y 1, ¿verdad? Entonces, tengo que ver para qué valor tengo 1, ¿verdad? No menos 1, porque estamos trabajando con volumen. Entonces, para cuando seno de θ valga 1, mi volumen necesariamente va a ser máximo, ¿verdad? Porque cuando va disminuyendo eso, va a ir disminuyendo también este 31.104. Entonces, ¿cuándo vale seno de θ 1?
vale cuando tita vale 90 grados, ¿verdad? Pi sobre 2. Entonces, para tita igual a pi sobre 2, vamos a tener el volumen máximo y ya calculamos ya la primera parte de lo que me está pidiendo el problema. ¿Cuánto vale entonces el volumen máximo? 31.104 pulgadas al cubo. En el ítem B me pedía que yo aproxime el volumen para esta condición de variación, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que calcular el diferencial total, ¿verdad? ¿Qué varía en mi diferencial total? Varían las longitudes y varían, me decía que variaban las longitudes en razón de 0,5 pulgadas, ¿verdad? Y variaba el ángulo tita a razón de 2 grados por segundo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como varía esta longitud que está acá, esto vamos a llamarle L, y va a quedar como L, como variable L, porque varía, no es siempre 16 pies para lo que me está pidiendo el problema. Y esto que valía 18, vamos a llamarle A y A, porque es isósceles, ¿verdad? Porque no podemos decirle ya ahora directamente que vale 18, porque me está diciendo el problema justamente que está variando. Entonces, tengo que considerarle todo ya como variable en sí. El procedimiento es el mismo, pero le considero como variable. Entonces, tengo que expresar en términos de tita. Entonces, h, en vez de que sea 18 coseno de tita sobre 2, vale a coseno de tita sobre 2. Y b vale 2a seno de tita sobre 2. Anteriormente decíamos que esto valía 8 coseno y esto valía 16 seno. No, 16 coseno y 36 parece que era. O 30, no me acuerdo cuánto era, pero lo que hacemos es eliminar ese 18 porque no podemos considerarlo como 18, porque ya no es más una constante. Me está diciendo en el ítem B que va variando a razón de 0,30, de 0,5 pulgadas. Ese es el error que se está produciendo. Entonces, esto que está acá es mi nueva expresión del volumen, ¿verdad? Que tengo que expresarlo de manera más sencilla para poder aplicar el diferencial total. Esto nada más que multiplico, ¿verdad? El 2 se va con el 2, el a con el a queda a cuadrado, seno de tita sobre 2 por coseno de tita sobre 2 por L. Esto que está acá habíamos visto que es igual a seno de tita sobre 2. Entonces, mi ecuación 1 de mi volumen queda en términos de A, de tita y de L. Los tres son variables. A y L varían a razón de 0,5 pulgadas y tita varía a razón de 2 grados. Es lo que me está diciendo el problema. Aplicamos entonces el diferencial total. El volumen está en función de tres variables, A, L y tita. Hacemos derivadas parciales entonces y multiplicamos por dA. O sea, derivada parcial con respecto a A multiplicado por dA. Derivada parcial con respecto a L multiplicado por dL. Y derivada parcial con respecto a tita multiplicado por dθ. ¿Cuánto vale dA, dL y dθ? De A y de L valen 0,5 y de tita vale 2 grados, que en este caso vamos a tener que ponerlo en radianes, ¿verdad? Porque está ahí como, no está dentro de una función trigonométrica. Estoy pasando acá rápido porque son derivadas parciales, ¿verdad? Derivada parcial de la función con respecto a A, con respecto a L y con respecto a tita. Que ya habíamos visto anteriormente cómo se hace, ¿verdad? Entonces, esta sería mi ecuación, donde A vale 18 pulgadas, ¿verdad? Pero varía. L vale 16 pulgadas, 16 pies, es decir, 192 pulgadas, pero que también varía, ¿verdad? A razón de 0,5 pulgadas. Tita vale pi sobre 2. ¿Por qué vale pi sobre 2? Porque el problema me pedía que calcule la razón de cambio o la aproximación del cambio del volumen a partir del volumen máximo. Y en el ítem A determinamos que el volumen máximo se da para tita igual a pi sobre 2. Y las variaciones 0,5 y 0,5 pulgadas y tita era 2 grados, es decir, pi sobre 90 radianes. ¿Verdad? Entonces eso nada más que introduzco, ven que ya es muy similar a lo anterior, introduzco nada más que numéricamente y me va a dar obviamente un valor numérico. Entonces la aproximación en la variación del volumen, la aproximación, ¿verdad? Porque no es el incremento, sería de 1809 pulgadas al cubo, o no me acuerdo en qué daba la respuesta de esto, ¿verdad? O en pie, ¿verdad? 1.047 pies al cubo. Entonces, positivo también significa que se está incrementando, vamos a decir, y esta sería una aproximación de cuánto es ese incremento. Bueno, espero que haya quedado claro el concepto de derivación, perdón, de diferencial total y de incremento, ¿verdad? Es muy importante que el concepto manejen para la parte de problemas de aplicación principalmente. Vamos a terminar la clase de hoy con esta parte de derivación implícita, que es también una condición bastante especial o particular,
que tenemos que aplicar cuando la función no podemos despejar, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, me pide que haya las primeras derivadas parciales, nada muy complicado, que es lo que ya habíamos visto anteriormente, de la función z, o una función, podemos llamarle z, podemos llamarle f de x y, ¿verdad? Por derivación implícita de la siguiente función. Acá me dice por derivación implícita, pero podría decirme que calcule las primeras derivadas parciales de z. Esta es la función. Entonces, yo tengo que despejar de acá z en función de x e y, ¿verdad? Y a partir de ahí aplicar derivada parcial con respecto a x y después con respecto a y. ¿Cuál es el inconveniente? Obviamente el inconveniente es que la función z está dada de manera implícita. Entonces tengo que aplicar la regla de la derivación implícita. Es decir, yo no puedo despejar acá z y dejarlo expresado en términos de x e y. No puedo sacar la z de acá. Entonces hay una forma de resolver cuando pasa eso, las derivadas parciales. Se resuelve por el método de la derivación implícita. Trabajamos con una nueva función, una función f de x y z, porque obviamente no puedo sacar la z de acá, y esa función igualamos a 0. Entonces, ¿qué faltaría acá hacer? Pasar el 1 de este lado, restando, y ese ya va a ser toda mi función f de x y z. Entonces, esto que está acá sería mi f de x y z, y aplico la regla de la derivación implícita para esta función que está acá. ¿Qué me decía la regla? Yo tengo que calcular de z con respecto a x. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Pero ¿cómo tengo que calcular? Aplicando esta ecuación, que es menos la derivada parcial de esta f que está acá con respecto a x sobre esta misma f con respecto a z. Entonces, si yo tengo derivada de z con respecto a x, acá arriba va x y acá abajo va z. Y cuando yo tenga z con respecto a y, acá arriba va y acá abajo va z. ¿Qué pasa si tengo más variables? Lo mismo, solamente que vamos a tener un tercero y un cuarto, una cuarta derivada parcial donde se aplica el mismo concepto. Lo único que usted tiene que saber es que como le está pidiendo esto, con respecto a x, acá arriba tenemos que derivar con respecto a x también. ¿Qué cosa? Esta nueva función que está acá. Y abajo queda siempre de z. Entonces lo único que varía sería el numerador. El negativo nunca se olviden y vayan derivando de esta forma entonces. ¿Cómo yo hago esto? Así como hacíamos la regla de la cadena, ¿verdad? Calculábamos por parte lo que me está pidiendo el problema y después introducíamos dentro de esa expresión. Entonces en este caso calculamos primero esto, después esto, y después esto, o sea, calculamos f sub x, f sub y y f sub z, después introducimos acá y vemos qué valor me está saliendo. La derivada de la función, de esta función con respecto a x, sale esto. De esta función con respecto a y sale esto. Ya no le voy a aplicar cómo llegamos a eso porque son derivadas que ya manejamos, ¿verdad? Con respecto a y sale esto y con respecto a z sale esto. Entonces ven que esto pongo acá arriba y divido con esto, resuelvo algebraicamente y me va a dar la derivada que me está pidiendo el problema. No hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Porque, como les dije, no podemos despejar de acá la función z. Entonces, de z de x, en este caso sale la derivada de la función z con respecto a la variable x, sale menos secante al cuadrado de x más y sobre secante al cuadrado de y más z. También es una función implícita, ¿verdad? No me da una función en función de x e y. Y con respecto a y, hago lo mismo, ¿verdad? Esto que está acá, sobre esto me queda entonces esta expresión que está acá. Tenemos otro ejemplo. Trato de despejar z de acá y no voy a poder. Me voy a dar cuenta enseguida que está expresada de forma implícita, entonces aplico la derivación por forma implícita. Tengo que dejar todo del lado izquierdo la función y del otro lado dejar 0. Entonces esa va a ser mi nueva función f de x y z. Entonces, por lo tanto, esta sería mi nueva expresión. Me pide que calcule de z de x y de z de y. Hago lo mismo. Derivo esto con respecto a x. Derivo nuevamente con respecto a y. Y derivo la misma función con respecto a z. Entonces, en ese caso me queda estas expresiones que están acá. ¿Está bien? De z con respecto a x es menos esto, y de z con respecto a y es menos esto. ¿Se entiende, verdad? No es muy complicado. La verdad que la complicación acá está por un lado, en recordar esto, que el numerador siempre tiene que ser la derivada con respecto a la variable que está aquí en el denominador, ¿verdad? Y que cuando usamos esto, cuando obviamente mi expresión de la función está dada de forma implícita. Puedo tener, como les dije, en este caso tengo solamente dos variables, puedo tener 3, 4, 5 variables. Eso va a ser nada más que yo
repita el mismo procedimiento, pero varias veces. Y vamos a cerrar con este ejercicio que nos salió en el parcial, pero una vez salió un ejercicio muy parecido a esto en un parcial, donde causó mucha confusión y siempre suelo mostrar para que, porque en el Piskunov hay muchos ejercicios de este tipo, ¿verdad? En realidad este que está acá no saqué el Piskunov, ¿verdad? Pero en el Piskunov generalmente se encontraban ejercicios de este tipo donde me da, es un poco complejo a lo mejor entender lo que me está pidiendo el problema, ¿verdad? Me dice, dado que z sobre x es igual a f de y de z, ¿verdad? Demostrar que si yo multiplico x por la derivada de la función z con respecto a x más y por la derivada de la función z con respecto a y, me tiene que dar finalmente z. Para cualquier función de f. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Primeramente acá tengo z sobre x, ¿verdad? Z sobre x. Y acá tengo una función, en realidad a lo mejor lo que confunde puede ser que tenga una f mayúscula, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo en términos de f minúscula. Entonces, tengo una f de y sobre z. ¿Qué significa esta expresión que está acá? Esta expresión que está acá significa que yo puedo tener cualquier función donde el argumento es y sobre z, ¿verdad? Significa que yo puedo tener, de este lado, puedo tener logaritmo natural de y sobre z más 4 raíz de y sobre z, ¿verdad? Por ejemplo, estoy tirando cualquier cosa, ¿verdad? Puedo tener seno de y sobre z más tangente de y sobre z. Y así puedo tener diferentes funciones. Lo que me dice que para cualquier función, la derivada de esto con respecto a x por x más la derivada de esto con respecto a y por y me va a dar siempre z. ¿Está bien? Entonces, primeramente tengo que saber que eso me está representando esto que está acá. Si yo tengo de este lado una función cuyo argumento es y sobre z, y acá tengo z sobre x, y yo quiero despejar, no voy a poder despejar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo acá dentro el argumento, ¿verdad? ¿Cómo despejo de acá z para dejar z en función de f de x? Imposible, ¿verdad? Porque ya en el argumento ya tengo z. Entonces, de entrada, eso me tiene que ayudar a entender que yo tengo que resolver esto aplicando derivación implícita, ¿verdad? Entonces, planteamos en ese sentido, esto es lo que me está dando el problema, ¿cómo resolvíamos la función, la derivación implícita? Teníamos que dejar del lado izquierdo todo lo que sea la función y del lado derecho dejábamos 0, ¿verdad? Y esa iba a ser una nueva función f de x y z. Entonces, mi nueva f de x y z igualamos a 0, es decir, hacemos z sobre x menos una función cualquiera cuyo argumento es y sobre z igual a 0. Entonces, ¿cómo encontramos de z de x y de z de y? Aplicando derivación implícita. ¿Cómo va a ser de z de x? Va a ser el negativo de la derivada de todo esto con respecto a x sobre la derivada de todo esto con respecto a z. ¿Cierto? Está acá. Y la derivada de z con respecto a y, que voy a tener que introducir acá, hago la derivada de todo esto que está acá con respecto a y sobre la derivada de todo esto con respecto a z. ¿Está bien? La derivada de todo esto con respecto a x va a ser z sobre x es igual a menos z sobre x al cuadrado, ¿verdad? Porque esto subimos acá en x menos 1. Entonces baja el menos 1, restamos, queda menos 2, entonces queda abajo al final esto. Menos, ¿cuánto es la derivada de una función? La derivada de una función expresamos como f', siempre, ¿verdad? f' de lo que sea. Por el argumento, o la derivada interna, le decimos, ¿verdad? En este caso sería la derivada de y sobre z. La derivada de y sobre z con respecto a x, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Porque ambas son constantes. Entonces vamos a ver ya que se va a desaparecer eso. Entonces mi derivada parcial con respecto a x vale menos z sobre x al cuadrado. Con respecto a y hacemos lo mismo. En este caso tenemos z sobre x, son constantes para este caso, vale 0. Entonces, acá lo mismo, menos la derivada de la función es f', o representamos como f',
de y de z por la derivada interna del argumento. El argumento es y sobre z, entonces como y es variable, z es constante, la derivada de esto es 1 sobre z. Por lo tanto, la derivada con respecto a y vale esto que está acá. Y con respecto a z hacemos lo mismo, ¿verdad? El mismo procedimiento. El argumento en este caso es y sobre z, la derivada interna entonces me queda menos y sobre z al cuadrado. Ya tengo esto, es nada más que introducir acá, resolver algebraicamente, obtener las expresiones para esto y después introducir acá arriba para ver si finalmente eso me da z. Entonces, la derivada de z con respecto a x calculamos de esta forma. Esto es la derivada de la función con respecto a x. Esto que está acá abajo es la derivada de la función con respecto a z. Desarrollando algebraicamente nada más, me queda la expresión 1. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que voy a meter en mi multiplicación que me está pidiendo el problema. Con respecto a y hacemos lo mismo, desarrollamos algebraicamente, me queda la ecuación 2. Entonces, ¿qué me dice el problema? Que demuestre que esto multiplicado por x más esto multiplicado por y es igual a z. Eso me está pidiendo el problema. Entonces tengo que hacer eso, ¿verdad? Esto que está acá. Entonces, en vez de escribir esto, escribo x por esto, que es la derivada parcial de z con respecto a x, más y por esto, que es la derivada de z con respecto a x. Entonces, si yo desarrollo esto, me tiene que quedar z finalmente y se va a cumplir la igualdad. Acá esta x que está acá se va con esta x, ¿verdad? Entonces queda solamente esto que está acá. Acá podemos ver, de este lado no pasa nada, ¿verdad? Queda tal cual como está, pero veo que el denominador es idéntico al denominador de este lado. Entonces, haciendo mínimo común, me queda el mismo denominador, y acá arriba me queda z al cubo más i xz f' de i sobre z. ¿Qué tengo acá? Acá tengo que puedo sacar factor común z, ¿verdad? Tengo z acá y tengo z acá. Entonces saco factor común z. Y al sacar factor común z, automáticamente arriba me queda exactamente igual que acá abajo. Entonces, simplificando eso, finalmente me queda que z es igual a z. Es un ejercicio muy rebuscado, donde se tienen en cuenta conceptos muy básicos, ¿verdad? Este tema de que si yo tengo que y es igual a f de x, ¿verdad? Y yo quiero derivar esto, entonces la derivada de y es igual a f' de x por la derivada interna. ¿Y cuánto es? Esto estamos haciendo de y de x, ¿verdad? ¿Cuánto es la derivada de x? Es 1. Entonces finalmente, esta es la expresión, ¿verdad? Entonces finalmente decimos que la derivada de y con respecto a x es igual a f' de x. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si no es x? ¿Qué pasa si es x más y, ¿verdad? Entonces, si y es igual a f de x más y, de y de x es igual a f' de x más y por la derivada interna de x más y. ¿Cuánto va a ser acá? Va a ser 1 más y, ¿verdad? No, en este caso va a ser 1 nomás, ¿verdad? Bueno, va a depender si es derivada parcial o... Pero más o menos el concepto sería más o menos el mismo, ¿verdad? Entonces en realidad podemos poner x más 1, por ejemplo, o x más 2, ¿verdad? Entonces ahí íbamos a hacer un valor diferente. Entonces, en vez de poner f de x más y, esto puede ser, por ejemplo, nada más, x, seno de x más y. Entonces hago la derivada de esto por la derivada interna. O puede ser e a la x más y, ¿verdad? Entonces va a ser la derivada de esto, va a ser e a la x más y por la derivada que está ahí. La derivada interna con respecto a x. ¿Se entendió más o menos este ejercicio? Este llegó a salir varias veces y salió algo parecido, pero en vez de x se llamaba beta o alfa y la verdad que era un ejercicio muy fácil una vez que te muestran, ¿verdad? Pero el planteamiento es muy importante que manejen, ¿verdad? Bueno, están muy callados ahí parece. Espero que se haya entendido el ejercicio. ¿Ustedes ya entraron ya en la parte de la unidad 5 o no todavía?
Ingeniero, esta sería la 4, ¿verdad? Esta es la unidad 4. La unidad 5 es integrales múltiples. Integral No, doble, integral triple. No no, todavía. no, aún no. Estamos con regla de la cadena de parte del ingeniero Velázquez. Ah, qué suerte. Uf, pero entonces derivación implícita ya dieron. Sí, hoy dimos eso. Ah, yo pensé que se dieron todo hace rato, entonces yo me largué con eso, ¿verdad? Pero, bueno, si dieron hoy seguramente algo similar en la parte teórica y espero que con lo que vimos hoy hayan entendido mejor. Yo tengo otro ejercitario también para mostrar después, si por ahí esta parte de la unidad no quedó muy clara, que podemos ver por ahí en otra clase o en la siguiente. Lo que a mí me preocupaba era que a lo mejor ustedes ya entraban en integrales múltiples y quería cerrar con esta parte. No sé si ya tienen marcada una fecha de parcial, creo que queda menos de un mes de clases, ¿verdad? Posiblemente ya tengan fecha de parcial o no. Está marcado para el 11. 11 de junio. Uno, dos, tres. Y tenemos tres clases de nuevo. Técnicamente, en tres clases tenemos que liquidar ya lo que sería integrales múltiples también, ¿verdad? El tema de integrales múltiples conceptualmente se manejan. La unidad 5 van a ver que se mezcla lo que vimos en la unidad 3, que es la parte de aplicaciones de integrales, donde veíamos lo que sea momento de inercia, aplicación para centroide, ¿verdad? Centro de masa, pero se combina con las funciones de varias variables, ¿verdad? En la anterior era una función de una sola variable, entonces en la unidad 3 aplicamos esa integral, métodos de integración para calcular eh, centroide, centro de masa, pero si nosotros agregamos a eso lo que está en la unidad 4, que son varias variables, entonces tenemos que resolverlo obviamente por integrales múltiples, ¿verdad? Así como cuando las variables son más de una, la derivada son múltiples, las integrales pasa lo mismo, ¿verdad? El operador integral pasa lo mismo, se integra nada más que con varias variables, pero tiene su dificultad en el sentido que se utilizan coordenadas muy particulares, ¿verdad? Coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, que se usan dependiendo de cada caso. Entonces, ahí está la complicación. Pero yo creo que en tres clases nos van a dar bastante bien de tiempo para poder cerrar la parte de unidad 5 que van a entrar posiblemente la semana que viene. Entonces, lo que yo quiero saber es si quedó claro esta parte. Obviamente, a lo mejor no me van a decir ahora que quedó claro, si es que me dijeron que hoy recién dieron derivación implícita y yo ahora ya les soqueté con varios ejercicios de derivación implícita, ¿verdad? Pero vayan viendo en la semana que viene que se haya asimilado bien lo que es la unidad 4. Si por ahí queda una duda, podemos empezar la siguiente clase con un repaso de estos ejercicios que vimos hoy, antes de entrar en la parte de integral múltiple. Si ya quedó bien la parte de integral, perdón, quedó bien la parte de la unidad 4, funciones varias variables, entonces ya la siguiente clase vamos a estar entrando ya por lo menos despacito en lo que es funciones de varias variables, en lo que es integrales múltiples, ¿verdad? Que voy entrando despacito porque ya posiblemente ustedes van a estar viendo en la semana la parte teórica. Bueno, estamos acá entonces, ¿está bien? Nos vemos el viernes que viene.